¿Alguna vez te has imaginado utilizando tu mente como la herramienta más poderosa para alcanzar el éxito, atraer el amor o conquistar la felicidad? Si es así, prepárate, porque El poder de la conciencia de Neville Goddard no es un libro cualquiera. Es una guía transformadora que revela cómo tus pensamientos y creencias no solo influyen en tu vida, sino que la moldean por completo. En este audiolibro, Goddard, maestro en la ley de la atracción y la visualización creativa, explica de manera clara y directa cómo cada idea que alimentas y cada convicción que sostienes tienen el poder de dar forma a tu realidad. A lo largo de 27 capítulos profundamente iluminadores, emprenderás un viaje espiritual y mental que te llevará desde el entendimiento del yo soy hasta la práctica constante de la asunción, aprendiendo a usar la fe como la herramienta más creativa y poderosa que posees. Cada capítulo es una pieza esencial que te ayudará a transformar la manera en que te percibes a ti mismo y a reinterpretar el mundo que te rodea. Capítulo 1. Yo soy. El descubrimiento más grande que el ser humano puede hacer en su vida es comprender que la base de todo lo que existe se resume en dos simples palabras: yo soy. Esta expresión no es solo un título o una fórmula mística, es la llave de todo poder, la raíz de toda creación y el punto de partida de la vida misma. No hay nada antes de yo soy ni nada fuera de yo soy, porque es el núcleo absoluto de tu conciencia, la sustancia de tu ser y la primera causa de todas tus experiencias. Cuando dices yo soy, estás pronunciando el nombre de Dios dentro de ti. Estás declarando la existencia misma. Todo lo demás que añades después, ya sea yo soy fuerte, yo soy débil, yo soy amado, yo soy pobre, no son más que formas pasajeras que revisten al núcleo eterno. Pero el núcleo, la conciencia de existir, permanece inmutable. Este es el misterio que a lo largo de los siglos sabios, profetas y maestros han intentado transmitir, que el hombre mismo es portador de la divinidad a través de la conciencia de ser. Puedo verme a mí mismo como rico, como pobre, como mendigo o como rey. Puedo vestirme mentalmente con cientos de identidades distintas, pero en el fondo, detrás de todas esas máscaras, permanece el mismo centro eterno. Yo soy. Esa esencia es indestructible, inmutable. No puede dividirse ni fragmentarse. Y lo más asombroso, está presente en cada ser humano, en cada criatura, en cada expresión de la vida. El gran error del hombre es olvidar este centro y confundir su verdadero ser con los ropajes temporales de la mente. Nos identificamos con la enfermedad y decimos, yo estoy enfermo. Nos identificamos con la escasez y afirmamos, yo soy pobre. Nos identificamos con la soledad y repetimos, yo estoy solo. Y, sin darnos cuenta, al hacer estas afirmaciones, damos órdenes directas a la sustancia creadora, moldeando nuestra experiencia de acuerdo con lo que hemos asumido. La causa de todos nuestros estados de ánimo, de todas nuestras condiciones externas y de cada circunstancia de nuestra vida, no es otra que nuestro concepto de yo soy. La Escritura lo dijo claramente, diga el débil, yo soy fuerte. Esa no es una simple frase poética, es una instrucción práctica. Cuando el débil afirma yo soy fuerte, reorganiza la sustancia misma de su ser y atrae a la experiencia visible la fortaleza que declaró. Porque yo soy es la causa primera, y lo que se afirme después de esas palabras, sostenido con fe y persistencia, se manifestará inevitablemente. Este principio rige todo: la salud, las finanzas, la vida social, la vida espiritual. Lo que afirmes como verdadero acerca de ti mismo se convierte en tu mundo, y lo que no afirmes jamás podrá materializarse. Si nunca declaras yo soy seguro, la seguridad no aparecerá en tu experiencia. Si nunca afirmas yo soy amado, seguirás sintiéndote rechazado y vacío, porque el mundo no puede darte lo que tú no te has otorgado primero en tu conciencia. Comprender este misterio te coloca frente a una verdad contundente. Eres el responsable absoluto de tu destino. Nadie más que tú está creando tu vida. Las causas externas no tienen poder propio, salvo el que tú les otorgas. Si cambias tu concepto de ti mismo, tu mundo entero cambia. Si te ves como derrotado, tus experiencias confirmarán esa derrota. Pero si te asumes como vencedor, incluso en medio de la dificultad, tu mundo se reordena para manifestar esa victoria. El yo soy es eterno. Los nombres, las circunstancias, los roles cambian, pero la conciencia de ser permanece igual. En tu infancia dijiste, yo soy un niño. Hoy dices, yo soy un adulto. Mañana dirás, yo soy anciano. Pero en todos esos casos,
La sensación íntima de ser, la chispa de conciencia que afirma yo existo, no ha cambiado jamás. Esa chispa es tu verdadero ser, y en ella reside todo el poder de creación. Imagina por un momento un árbol de manzanas. Si pudiera hablar, no diría, yo soy este tronco o yo soy estas ramas. Diría, yo soy un árbol de manzanas, porque lo que es en esencia siempre se expresará en formas visibles. De la misma manera tú eres la conciencia de ser, y tus pensamientos, tus creencias y tus palabras son los frutos que brotan de esa raíz invisible. El descubrimiento de que yo soy es la clave de la vida, no es un simple concepto filosófico, es la herramienta práctica más poderosa que existe. Cuando cambias tu autodefinición, cambias tu mundo. Si asumes yo soy próspero, las ideas, las oportunidades y los recursos comenzarán a fluir hacia ti. Si asumes yo soy saludable, tu cuerpo responderá reorganizando sus energías en dirección a esa salud. Si asumes yo soy amado, atraerás relaciones que reflejen esa verdad. Este principio es tan sencillo que la mayoría lo pasa por alto, pero aquí reside el secreto de los sabios y de los grandes líderes espirituales. Todo poder está en la conciencia de ser. No hay poder fuera de ti. No hay destino fijo escrito en las estrellas, ni castigo divino que te condene a sufrir. Solo existe tu propio concepto de ti mismo, y al transformarlo, transformas la trama entera de tu existencia. Por eso, cada vez que repites yo soy, recuerda que estás nombrando al Dios en ti. No lo uses en vano. No lo uses para declarar enfermedad, miseria o miedo. Usa esas palabras como la semilla creadora de lo que deseas vivir. Declara, yo soy abundancia, yo soy paz, yo soy sabiduría, y persiste en ello hasta que tu mundo lo refleje. Lo que ahora llamas tu vida no es más que la suma de las afirmaciones que has sostenido en tu interior. Tus hábitos de pensamiento han organizado la sustancia de tu conciencia en formas visibles. Si deseas un cambio, no luches contra el mundo exterior. Ve directo a la causa, cambia lo que piensas y sientes de ti mismo, porque todo lo que no afirmes como verdad acerca de ti jamás podrá convertirse en realidad. Yo soy es la llave que abre todas las puertas. El que lo comprende y lo utiliza conscientemente se convierte en dueño de su destino. El que lo ignora, en cambio, vive esclavo de las circunstancias, creyendo que fuerzas externas controlan su vida. La verdad es que siempre fuiste tú. Siempre será tu propio yo soy. Capítulo 2. Conciencia. La conciencia es la única realidad. Todo lo que eres, todo lo que experimentas y todo lo que llegará a tu vida tiene su origen en ella. No existe nada fuera de tu conciencia, porque es la primera causa, la sustancia única de donde todo lo visible surge. Comprender este principio es fundamental, porque mientras sigas buscando explicaciones en causas externas, permanecerás atrapado en la ilusión de que algo fuera de ti tiene poder sobre tu vida. El mundo entero, con sus circunstancias, condiciones, personas y objetos, no es más que la proyección de tu propio estado de conciencia. Tus pensamientos y creencias son como los arquitectos invisibles que levantan las mansiones en las que vives. Todo lo que observas afuera no es otra cosa que un reflejo de lo que primero has organizado en tu interior. Imagina la conciencia como una sustancia plástica, maleable, que adopta cualquier forma según cómo la organices. Si te consideras rico, tu conciencia se organiza de un modo que atrae experiencias de riqueza. Si te consideras pobre, se organiza de manera diferente y produce experiencias de pobreza. Pero no es que existan dos sustancias distintas, sino que es siempre la misma esencia, moldeada de manera diferente por tu concepto de ti mismo. Podemos comprenderlo mejor con un ejemplo tomado de la ciencia. Piensa en un pedazo de metal. Cuando sus partículas están desorganizadas, decimos que el metal está desmagnetizado. Pero si esas mismas partículas se alinean en una dirección específica, ese metal se convierte en un imán. El magnetismo no se crea, siempre estuvo presente en potencia. Lo único que cambió fue la organización interna. De la misma forma, la salud, la riqueza, la belleza o la genialidad no se crean desde fuera, sino que se manifiestan cuando reorganizas tu conciencia en torno a esas cualidades. Tus reacciones ante la vida son pruebas claras de tu estado interno. Si reaccionas con miedo, es porque tu conciencia está organizada alrededor de la inseguridad. Si respondes con confianza, es porque tu conciencia se ha alineado con la certeza de que todo está bien. Y esas reacciones no solo describen tu mundo interior, sino que determinan el tipo de experiencias que atraes en el mundo visible. El hombre rico y el hombre pobre no tienen mentes distintas. Ambos poseen la misma sustancia, la conciencia. La diferencia está en cómo cada uno lo organiza,
en qué ideas acepta como verdaderas y en qué imágenes sostiene en su interior. Un hombre puede sentirse limitado y frágil, otro puede sentirse poderoso y seguro. La realidad externa de cada uno es simplemente la manifestación de esas creencias. Lo esencial es que entiendas que no necesitas buscar la causa de tu vida en fuerzas externas, en el azar, en la suerte o en circunstancias aparentemente independientes de ti. El único lugar donde se encuentra la causa es en tu propia conciencia. Si quieres cambiar tu vida, cambia la forma en que te concibes a ti mismo. El secreto no está en luchar contra el mundo, sino en transformar la organización interna de tus pensamientos y sentimientos. La conciencia no puede producir nada que no sea ella misma. Todo lo que ves afuera, ya sean montañas, océanos, ciudades, personas, problemas o bendiciones, es conciencia en una forma particular. Todo es una variación de la misma sustancia infinita. Al comprender esto, ya no ves la naturaleza como algo separado de ti, sino como una proyección de tu propia mente. El mundo visible parece moverse por leyes independientes, como si tuviera un motivo propio. Pero lo cierto es que no se mueve por sí mismo. Se mueve en respuesta a tu concepto de ti mismo. Es como un espejo que refleja fielmente tu imagen interior. Y si no te gusta lo que ves reflejado, no rompas el espejo, cambia tu imagen. La organización de tu mente determina tu destino. Y esa organización no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que aceptas dentro como verdadero. Por eso, aunque la vida parezca llena de contradicciones, en realidad solo hay un principio en acción, tu conciencia. Cuando comprendas que todo, absolutamente todo, proviene de ella, ya no volverás a sentirte una víctima del azar o de la suerte. Sabrás que el poder de reorganizar tu vida está siempre en ti. Y esa comprensión es el inicio de una libertad verdadera. Capítulo 3. El poder de la asunción. El mayor error del hombre es pensar que existen otras causas distintas a su propia forma de pensar. Todo lo que te sucede, todo lo que haces y todo lo que fluye de ti es el resultado inevitable de tus pensamientos. Tu mente es todo lo que piensas, deseas, amas y crees que es verdadero. Por eso, para cambiar tu mundo exterior, primero debes transformar tu mundo interior. Así como la lluvia cae porque ha ocurrido un cambio en la temperatura de las capas altas de la atmósfera, del mismo modo, un cambio en tus circunstancias externas ocurre solo después de un cambio en tu forma de pensar. Quieres transformar tu vida, pero no puedes hacerlo sin nuevas ideas, porque tu manera de pensar está construida sobre las ideas que sostienes. La renovación de tu mente comienza con un deseo intenso de ser diferente, con una intención firme de cambiar. El primer paso hacia la transformación es desear profundamente un estado distinto al que ahora experimentas. El segundo paso es asumir que ese deseo ya es una realidad presente. No basta con soñar o con imaginar vagamente, debes sentir que ya eres la persona que deseas ser. Crea un ideal de ti mismo y asume que ya lo has encarnado. Si mantienes esa creencia hasta que se convierta en tu sentimiento dominante, tarde o temprano tu mundo reflejará esa nueva realidad. Todo ideal deseado ya existe, esperando a que tú lo adoptes. Pero no puede manifestarse hasta que tú lo reclames, hasta que te apropies de él con tu conciencia. En el momento en que dices, yo soy eso, le das vida, y en la medida en que sostengas esa declaración, tu mundo comenzará a ajustarse a tu nueva identidad. Comprende que hay una gran diferencia entre conocer algo intelectualmente y conocerlo espiritualmente. Mentalmente conoces algo cuando lo analizas, lo comparas, lo estudias. Espiritualmente, conoces algo cuando lo encarnas, cuando piensas desde esa realidad y no solo acerca de ella. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de ser un espectador de tus sueños y te conviertes en el protagonista. Imagina una polilla que se lanza hacia la llama. No se acerca para observar el fuego ni para discutir sobre su calor. Se sumerge en él hasta fundirse y convertirse en una sola cosa con la llama. Así también tú debes estar dispuesto a dejar atrás tu antiguo yo y a transformarte en tu nueva identidad. La totalidad de tu ser debe entregarse por completo al ideal deseado hasta que no quede espacio para la duda ni para el recuerdo de lo que eras antes. Si deseas salud, no pienses solo en curarte. Asume que ya eres una persona sana. Habla, camina y actúa desde esa identidad. Si deseas seguridad, asume que ya eres seguro. Si deseas prosperidad, vive desde la conciencia de abundancia, porque es imposible experimentar algo en tu mundo exterior sin antes haberlo aceptado en tu interior. Muchos fracasan porque creen que basta con desear, pero el deseo sin asunción es estéril. Para que el deseo fructifique, debe convertirse en convicción, y para ello necesitas imaginación.
La imaginación es el instrumento que te permite vivir aunque sea en secreto, lo que todavía no ves con tus ojos físicos. Al imaginarte siendo ya lo que deseas ser, te unes con tu ideal y te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. Recuerda, no hay nada que redima al hombre fuera de sí mismo. No hay salvación en causas externas. La redención está en tu imaginación, porque es allí donde se organiza la sustancia de tu vida. Elige hoy si quieres seguir repitiendo tu estado actual, o si quieres renacer en una nueva identidad. La fe, la imaginación y la asunción son la Trinidad creadora. Cuando unes estas tres fuerzas, todo ideal se convierte en un hecho inevitable. No importa lo que digan las apariencias, ni lo que muestren tus circunstancias, ni lo que griten tus sentidos. Si sostienes tu nueva concepción de ti mismo con convicción, el mundo externo no tendrá otra opción que alinearse. Este es el poder de la asunción, la llave para transformar tu realidad, la herramienta que convierte los sueños en experiencias tangibles. Capítulo 4. El deseo. Muchos piensan que los cambios en su vida ocurren por casualidad, por suerte o coincidencia, pero la verdad es que nada de lo que experimentas es azar. Tus pensamientos y creencias más profundos son los que determinan tu destino. Incluso una idea falsa, si se sostiene con firmeza, terminará convirtiéndose en realidad. Lo que imaginas constantemente, lo que asumes como verdadero, eso es lo que tarde o temprano se manifestará en tu vida. El ideal que buscas no puede hacerse real hasta que lo adoptes como tuyo. No basta con desear algo, debes verte a ti mismo, ya siendo esa persona. Debes asumir que tu deseo está cumplido. La transformación real no es externa, sino psicológica. No es un cambio de circunstancias lo que produce la nueva vida, sino un cambio en tu autoconcepto. Y la única manera de lograrlo es asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que se convierta en tu estado interior dominante. Tus logros no son otra cosa que la evidencia de tu capacidad para usar la imaginación. Tu actitud hacia ti mismo es lo que abre o cierra las puertas del destino. Solo lo que afirmas como cierto acerca de ti mismo tiene poder de manifestarse. Y esa actitud es el secreto para alcanzar cualquier meta. La transformación interior se produce por sugestión, por rendición total al ideal, exactamente como sucede en el amor. Quien ama se entrega sin reservas, se deja poseer por el sentimiento del amado. Así también debes rendirte a tu deseo, dejar que la sensación de que ya se ha cumplido se apodere de ti. Esa rendición no es una fantasía, es la semilla de toda creación. Al asumir conscientemente que tu deseo ya es real, expulsas cualquier otra idea contraria. Esa asunción debe poseerte hasta el punto en que todo lo demás desaparezca. Si todavía no estás dispuesto a sumergirte en la creencia de que tu deseo ya está cumplido, significa que aún no estás preparado para vivir conscientemente bajo esta ley. Pero no olvides que, aún sin darte cuenta, siempre estás usando el poder de la asunción, ya sea de manera inconsciente o consciente. Para quienes aceptan este principio y deciden aplicarlo deliberadamente, comienza una auténtica aventura. Descubren que la vida se eleva a un nivel superior cuando se atreven a concebir una versión más grande de sí mismos. Porque si no te ves más allá de lo que eres hoy, seguirás exactamente donde estás. La Escritura lo resume de forma contundente. Si no creéis que yo soy Él, moriréis en vuestros pecados. Juan 8:24. Es decir, si no aceptas el nuevo concepto de ti mismo como una verdad presente, permanecerás atrapado en tus limitaciones. Al cultivar fielmente el sentimiento del deseo cumplido, conviertes el futuro en un presente vivo. Lo que parecía lejano empieza a sentirse inevitable, como si estuviera a punto de suceder en cualquier momento. Y en ese estado el deseo ya no es una esperanza, es una promesa de su propia realización. El gran secreto está en comprender que la única prueba que necesitas es el sentimiento mismo. Cuando te sientas completamente envuelto por la convicción de que tu deseo ya es un hecho, no necesitarás más señales. Ese sentimiento será suficiente para atraer la manifestación. El deseo cumplido no es un sueño vacío, es una fuerza creadora. Es la llave que abre la puerta a tu nueva vida. Y todo comienza cuando te atreves a asumir que ya eres lo que deseas ser. Capítulo 5. La verdad te hará libre. La vida es, en esencia, un gran juego psicológico. Cada condición, cada evento, cada circunstancia que enfrentas, no es más que el reflejo de tus propias creencias. Lo que vives hoy no fue impuesto por fuerzas externas ni decidido por el azar. Es el resultado inevitable de lo que has asumido como verdadero en tu interior. Por eso, si quieres ser verdaderamente libre, debes comenzar por reconocer que eres dueño o esclavo de tus propias creencias. Convertirte en el dueño de tu destino significa aprender a gobernar tu imaginación.
porque la imaginación es la fábrica secreta de tu realidad, y el uso que hagas de ella determinará el rumbo de tu vida. Así es como se alcanza la libertad y una felicidad que nada ni nadie puede arrebatar. El método es simple, pero poderoso. 1. Crea una imagen mental clara del estado que deseas vivir, de la persona que quieres ser. 2. Siéntelo como real, hasta experimentar la emoción de que ya eres eso que imaginas. 3. Descansa en esa imagen, como si el mundo entero girara en torno a tu nueva identidad. Cuando adoptas esta práctica, tu mundo exterior empieza a moldearse de acuerdo con tu imaginación. Lo que ayer era solo una idea empieza a tomar forma, y lo que parecía inalcanzable comienza a volverse natural. No eres un observador pasivo de tu vida, eres el director de tu propia historia. Si quieres cambiar el guión, no basta con hablar de tus metas, ni con desearlas vagamente. Debes convertirte en ellas en tu imaginación. Eso es lo que los antiguos maestros llamaban someterse a la voluntad de Dios o descansar en el Señor. Descansar no es inactividad, es adoptar la convicción de que el deseo ya está cumplido. Es pensar desde el logro y no solo acerca de él. Cuando descansas en el Señor, te identificas con tu nueva imagen. Esa unión inevitable transforma tu realidad. Tu concepto de ti mismo determina lo que aceptas como verdadero, y lo que aceptas como verdadero dicta las condiciones de tu vida. La diferencia entre soñar y crear está en la atención. Cuando persistes en imaginarte ya viviendo tu deseo, transformas tu mundo. El poder no está en la cantidad de veces que lo repites, sino en la calidad de la atención que le dedicas. Porque donde colocas tu atención, allí fluye tu energía creativa. La imaginación tiene la capacidad de resolver todos tus problemas, de abrir caminos, de convertir montañas en senderos transitables. Cada etapa de tu vida se ha formado por las imágenes que has sostenido en tu mente. Lo que hoy llamas realidad fue ayer un pensamiento repetido, una emoción sentida, una idea asumida como cierta. El gran secreto es usar tu imaginación de forma controlada. Muchos la desperdician en preocupaciones, miedos y escenarios de fracaso, pero tú puedes usarla para tu liberación, enfocándola en el sentimiento del deseo cumplido. Esa es la verdad que te hará libre, la certeza de que puedes experimentar en tu mente aquello que deseas vivir en la realidad, y que si sostienes esa experiencia, inevitablemente se manifestará en tu mundo. No hay oración ni devoción que tenga efecto si no está acompañada de este principio. Puedes repetir palabras durante horas, pero si tu imaginación no se apodera del sentimiento del deseo cumplido, nada sucederá. La verdadera oración es la imaginación disciplinada, la persistencia en un estado interior hasta que se convierta en parte de ti. Cuando puedas visualizar con claridad cualquier imagen que elijas, cuando quieras, y sostenerla hasta que se sienta tan real como el mundo físico, entonces habrás tomado el control de tu destino. Esa es la libertad prometida. Comprender que no eres víctima de lo externo, sino creador desde lo interno. Deja de gastar tu energía en quejas, en dudas, en pensamientos vacíos. Cada pensamiento es una inversión. Cada imagen mental es una semilla que tarde o temprano dará fruto. Asegúrate de sembrar con conciencia aquello que quieres cosechar, porque al final, la verdad que libera no está en palabras ajenas ni en circunstancias pasajeras, está en tu propia imaginación, sostenida con fe. Esa es la verdad que te hará libre. Capítulo 6. La atención. La atención es la raíz de toda experiencia. Es la facultad que correctamente dirigida puede hacer de ti un creador consciente de tu vida y que, mal utilizada, te mantiene esclavo de las circunstancias. Allí donde fijas tu atención, allí fluye tu energía, y esa energía moldea tu mundo. Todo depende de tu capacidad para mantener la atención centrada en tu deseo, sin distraerte con las apariencias externas que lo contradicen. Si tu mente se deja arrastrar por dudas, miedos o imágenes de fracaso, estarás sembrando esas mismas condiciones en tu vida. Pero si logras sostener con firmeza la imagen de tu deseo cumplido, aunque todo alrededor te diga lo contrario, esa persistencia terminará manifestándolo en tu experiencia. Tu atención es como un rayo de luz. Allí donde lo enfocas, haces visible lo invisible. Las ideas que sostienes con mayor constancia son las que inevitablemente terminan por materializarse. No porque tengan un poder en sí mismas, sino porque tú, al atenderlas, les entregas la energía vital que las hace reales en tu mundo. El hombre disciplinado es aquel que ha aprendido a gobernar su atención. El indisciplinado, en cambio, se deja llevar por cualquier estímulo externo y se convierte en víctima de las circunstancias. Cuando no controlas tu atención, tu mente se llena de imágenes ajenas, de temores colectivos, de noticias negativas, de opiniones de otros, y al aceptarlas como verdad, las conviertes en parte de tu vida.
Piensa en el agricultor que riega la semilla día tras día. No importa si el terreno parece seco al inicio, sabe que si mantiene su atención en el cuidado constante, la cosecha llegará. Así también ocurre con tus deseos. Si los alimentas con tu atención sostenida, darán fruto. El poder de la atención explica por qué tantas personas permanecen en estados que dicen rechazar. Hablan de querer prosperidad, pero su atención está siempre en la escasez. Desean salud, pero viven atentos a síntomas, enfermedades y miedos. Anhelan amor, pero concentran su atención en la soledad y en el rechazo, y lo que atienden, eso crece. La clave está en aprender a desatender lo indeseado y mantenerte firme en lo deseado. Cuando tu mente divaga hacia lo que no quieres, tráela de vuelta al sentimiento de lo que sí quieres. No luches contra la imagen negativa, simplemente reemplázala por la afirmación de tu ideal. Tu atención sostenida es el acto más puro de fe. Creer no es repetir palabras, sino ser capaz de fijar la mirada interior en un estado hasta que se convierte en tu única realidad. Esa fe no necesita pruebas externas, porque la atención misma es la prueba. Jesús lo dijo con claridad: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15, 7. Permanecer significa atención persistente, inquebrantable. La atención disciplinada es la oración verdadera. No hay ritual más poderoso que este. Elegir lo que deseas ser, fijar tu atención en ello y no apartarla hasta que tu mundo lo refleje. Así pues, tu tarea más importante no es luchar contra la vida, ni tratar de cambiar a los demás. Tu tarea es entrenar tu atención, porque lo que atiendas con persistencia, lo que ames con tu mirada interior, lo que sostengas en silencio dentro de ti, eso es lo que inevitablemente vivirás. Capítulo 7. Actitud. Tu actitud hacia la vida determina cómo la vida responde a ti. No son los hechos externos los que moldean tu destino, sino la manera en que tú te posicionas frente a ellos. La actitud no es otra cosa que tu disposición interior, el tono de tu mente, la postura invisible desde la cual interpretas cada experiencia. Si tu actitud está dominada por la duda, el miedo o la queja, inevitablemente atraerá circunstancias que confirmen ese estado. Si tu actitud es de confianza, gratitud y esperanza, tu mundo se ajustará a esa vibración interior. Todo lo que experimentas no es más que la proyección de tu actitud habitual. Piensa en un imán. No importa qué coloques a su alrededor, solo atraerá lo que es afín a su naturaleza. Así también tu actitud es un campo invisible que selecciona, entre todas las posibilidades de la vida, aquellas que coinciden con tu estado interior. No puedes sostener una actitud de fracaso y esperar éxito. No puedes vivir en la crítica constante y esperar armonía. No puedes cultivar resentimiento y esperar amor. La actitud correcta no se logra con esfuerzos forzados ni con autoengaños superficiales. Se logra reorganizando tu conciencia, es decir, asumiendo de manera consciente el estado que deseas. No es repetir frases vacías, sino sentirlas como verdaderas hasta que se conviertan en tu disposición natural. El cambio de actitud es el cambio de tu mundo, y no necesitas esperar a que las circunstancias mejoren para cambiar tu disposición. Al contrario, cuando cambias tu actitud primero, las circunstancias responden. El hombre que vive con actitud de abundancia, aunque tenga poco, abre las puertas para que la abundancia llegue. El que vive con actitud de salud, aunque su cuerpo muestre síntomas, abre el camino para la recuperación. La actitud es tu oración constante, aun cuando no digas una palabra. Tus gestos, tus pensamientos silenciosos, tu disposición frente a los demás y frente a ti mismo, todo ello es una declaración de lo que crees ser. Y esa declaración es escuchada por la única realidad, tu propia conciencia. Por eso, si deseas transformar tu vida, comienza por vigilar tu actitud. Observa cómo reaccionas en lo cotidiano. ¿Respondes con fe o con temor? ¿Con gratitud o con queja? ¿Con apertura o con resistencia? Allí descubrirás el secreto de lo que estás creando. Cuando asumas de manera deliberada una actitud de confianza y gratitud, incluso antes de ver resultados, estarás sembrando la semilla de tu nueva vida. Porque no es el mundo el que cambia tu actitud, es tu actitud la que cambia el mundo. Capítulo 8. La renunciación. La verdadera transformación comienza con un acto de renuncia. No se trata de abandonar posesiones materiales ni de huir del mundo, sino de soltar conscientemente la identidad antigua para asumir una nueva. Cada cambio de estado exige que dejes atrás lo que ya no te sirve, aunque haya sido familiar durante años. Renunciar es morir a un concepto de ti mismo para renacer en otro. No puedes mantener ambas cosas a la vez.
La vieja imagen y la nueva identidad no pueden convivir en el mismo espacio. Si deseas ser próspero, debes renunciar a la identidad de escasez. Si deseas ser saludable, debes soltar la imagen de enfermo. Si anhelas amor, debes dejar atrás la actitud de rechazo o soledad. La renuncia no es lucha ni esfuerzo, es un acto de entrega interior. Es como quitarse una prenda usada para vestirse con una nueva. No discutes con la ropa vieja, simplemente la dejas a un lado. Así también con tus antiguos conceptos. No necesitas pelear contra ellos, solo retirarlos de tu conciencia y reemplazarlos por la nueva imagen que deseas encarnar. La mente humana suele resistirse a este proceso porque encuentra seguridad en lo conocido, aun cuando lo conocido sea doloroso. Nos apegamos a hábitos, emociones y creencias simplemente porque son familiares. Pero mientras no renuncies a ellos, permanecerás atado a los mismos resultados de siempre. Jesús lo expresó con claridad. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Mateo 9:16. El nuevo estado requiere un recipiente nuevo, una conciencia renovada, dispuesta a encarnar lo que antes parecía imposible. La renuncia es, en esencia, una decisión. Dejar de afirmarte como aquello que ya no deseas ser. Cada vez que repites yo soy, seguido de debilidad, escasez o temor, refuerzas tu viejo estado. La renuncia comienza cuando te niegas a volver a declarar esas condiciones como tuyas. Muchos creen que el cambio interior es complicado o doloroso, pero en realidad es simple. Basta con dirigir tu atención hacia el ideal deseado y sostenerlo con fe. La dificultad proviene solo del apego a lo viejo. Si aprendes a soltar con confianza, descubrirás que la renuncia es liberadora, no sufrimiento. Renunciar es abrir espacio. Cuando dejas atrás el antiguo yo, creas lugar para que lo nuevo florezca. Si tu corazón está lleno de quejas, no hay lugar para la gratitud. Si tu mente está llena de miedos, no hay lugar para la fe. Si tu identidad está saturada de escasez, no hay lugar para la abundancia. La renuncia despeja el terreno de tu conciencia para que la nueva semilla pueda echar raíces. Recuerda, no se trata de destruir el pasado, sino de no seguir identificándote con él. Lo que fuiste ya no importa. Lo que importa es lo que ahora decides ser. Y esa decisión comienza siempre con la renuncia. Deja atrás pues la vieja imagen. Ríndete por completo a la nueva identidad, porque solo quien renuncia verdaderamente al pasado es capaz de abrazar la plenitud del presente. Capítulo 9. La preparación. La vida siempre te concede lo que estás preparado para recibir. Nada ocurre por azar ni llega antes de tiempo. Cada evento, cada oportunidad y cada circunstancia que se presenta en tu mundo exterior es el reflejo de tu disposición interior. Estás siempre en proceso de prepararte, consciente o inconscientemente, para aquello que luego llamarás destino. La preparación verdadera no consiste en acumular medios externos, en forzar condiciones o en esperar señales. Consiste en asumir internamente el estado deseado y permanecer en él hasta que se vuelva natural. Prepararse es vestirse por dentro con la identidad que anhelas, hasta sentir que ya es tuya. Un actor, antes de salir al escenario, se prepara no solo con vestuario, sino encarnando la actitud del personaje que representará. Así también tú, si deseas éxito, debes prepararte adoptando la conciencia de éxito. Si anhelas amor, debes prepararte viviendo desde la identidad de alguien que ya es amado. La preparación no es algo que haces después, cuando llegue la oportunidad. Es la condición que permite que la oportunidad parezca. Muchos fracasan porque esperan que el cambio ocurra primero afuera. Creen que deben tener más dinero para sentirse prósperos, o recibir afecto para sentirse amados, o sanar para sentirse saludables. Pero el orden es al revés. Primero te preparas internamente, y luego la vida responde con experiencias acordes a tu preparación. La Escritura lo dice así: id preparaos. La preparación es un mandato interior. Si deseas una nueva vida, comienza ahora a organizar tu mente y tu corazón en torno a esa visión. Hazlo real en tu imaginación. Siente que ya estás allí, y habrás preparado el camino para su manifestación. El hombre que espera sin prepararse, espera en vano. La oportunidad puede pasar frente a él una y otra vez, pero no la reconocerá, porque su conciencia no está alineada con ella. Solo quien se prepara interiormente puede ver lo que otros llaman milagro o suerte. Prepararse es vivir anticipadamente la experiencia deseada. Es entrenar tu mente para que tu futuro se sienta como tu presente. Es, en definitiva, asumir el papel antes de que el escenario esté listo. Y cuando lo hagas con fe, descubrirás que la vida se encarga de levantar el telón en el momento justo,
Tu preparación es tu fe en acción. Cada pensamiento sostenido, cada emoción cultivada, cada acto de imaginación es una semilla que estás sembrando. Y de esa siembra nacerá inevitablemente la cosecha que llamas destino. Por eso, no preguntes si tu deseo llegará. Pregúntate si ya estás preparado para recibirlo. Y recuerda, estar preparado significa haberlo asumido como propio en tu interior. Capítulo 10. La condición. La vida no te exige más condición para recibir lo que deseas que tu capacidad de asumirlo como real. No necesitas mérito especial, sacrificios prolongados, ni pruebas externas. Solo la convicción interna de que ya eres aquello que anhelas ser. Cuando colocas condiciones ajenas, tiempo, esfuerzo, sacrificio o circunstancias, te estás alejando de la verdad fundamental, que todo está ya contenido en tu conciencia y puede hacerse visible en el instante en que lo aceptes. El único requisito es sentir que ya lo posees. Muchos viven postergando sus sueños porque creen que primero deben estar listos, haber hecho suficiente o haber cambiado lo externo. Esa actitud convierte el deseo en una meta siempre distante. La condición no está en el futuro. La condición eres tú, aquí y ahora, dispuesto a asumir la nueva identidad. Piensa en la semilla que se planta en la tierra. No necesita pedir permiso al suelo, ni condiciones externas para empezar a germinar. Su vida está ya contenida en ella, lista para desplegarse en cuanto entra en contacto con el medio adecuado. De igual modo, tu deseo contiene en sí mismo el poder de cumplirse. La única condición necesaria es tu aceptación interior. Si deseas abundancia, no esperes a que el dinero llegue para sentirte próspero. Esa espera es la negación misma de tu deseo. La condición es que te veas ahora como abundante, que asumas la identidad de quien ya vive en plenitud. Si deseas salud, no esperes a que desaparezcan los síntomas para sentirte sano. La condición es que te reconozcas ya saludable y actúes en consecuencia. El error común es creer que la fe es algo que se obtiene después de ver resultados. Pero la verdad es la opuesta. La fe es la condición que produce los resultados. Creer es ver, no al revés. Jesús lo expresó así: cuando oréis, creed que ya lo habéis recibido, y será vuestro. Marcos 11, 24. No dijo creed después de recibir, sino creed antes, como condición indispensable para recibir. La condición no es el esfuerzo humano, ni la lucha, ni la espera pasiva. La condición es la asunción consciente, la certeza interior de que lo deseado ya es tuyo. Y cuando esa certeza se convierte en tu estado dominante, tu mundo se organiza de manera inevitable para reflejarla. Elimina de tu mente toda otra condición. No digas, cuando tenga esto, entonces seré feliz. Esa frase encadena tu felicidad a un futuro que nunca llega. Di más bien, soy feliz ahora porque ya he asumido lo que deseo. En esa actitud descansa el secreto de toda manifestación. Recuerda, no hay nada externo que pueda darte lo que no hayas aceptado primero en tu interior. El único requisito, la única condición, es tu decisión de asumir que ya eres aquello que deseas ser. Capítulo 11. La interferencia. El mayor obstáculo en la manifestación de tus deseos no son las circunstancias externas, ni las personas, ni la falta de recursos. La verdadera interferencia está en tu propia mente, en los pensamientos y dudas que interrumpen el proceso creativo. Cada vez que asumes un deseo como cumplido, si luego permites que la duda lo contradiga, interrumpes la corriente de poder que lo sostiene. La interferencia surge cuando alternas entre la fe y la negación, entre la convicción y el temor. Es como sembrar una semilla y luego desenterrarla una y otra vez para ver si está creciendo. Ese hábito destruye el proceso natural de germinación. La conciencia responde a lo que sostienes con persistencia, no a lo que imaginas solo por momentos. Por eso, si después de afirmar yo soy próspero, pasas el resto del día sintiéndote pobre, esa contradicción neutraliza tu declaración. El poder no está en lo que dices ocasionalmente, sino en lo que aceptas como tu actitud dominante. La interferencia también aparece cuando observas demasiado el mundo externo, buscando pruebas inmediatas de lo que ya has asumido. Al hacerlo, entregas tu poder a las apariencias y olvidas que tu mundo exterior es un efecto, no la causa. Mientras más te concentres en las apariencias, más difícil te resultará sostener tu fe en lo invisible. La única manera de eliminar la interferencia es aprender a permanecer en el estado deseado. Cuando aparezcan dudas, no luches contra ellas. Simplemente redirige tu atención al sentimiento del deseo cumplido. La disciplina no consiste en reprimir pensamientos negativos, sino en elegir una y otra vez el ideal hasta que se vuelva automático. Recuerda que todo estado tiene su coherencia interna.
Si asumes ser saludable, tu mente y tu cuerpo comienzan a reorganizarse hacia la salud. Si interrumpes ese proceso con pensamientos de enfermedad, introduces ruido en la creación. Pero si sostienes el estado de salud como tu única realidad, el proceso se cumple con perfección. Jesús dijo, ningún siervo puede servir a dos señores. Lucas 16:13. No puedes servir al deseo y a la duda al mismo tiempo. O te mantienes fiel a la convicción de tu ideal, o cedes a la interferencia de las apariencias. La decisión es siempre tuya. Así pues, si quieres ver tus deseos realizados, elimina toda interferencia, asume tu nuevo estado y permanece en él. No lo cuestiones, no lo observes con impaciencia, no lo alternes con lo contrario. Entrégate por completo, y la vida, fiel a tu convicción, te mostrará en hechos visibles lo que sostuviste en silencio. Capítulo 12. Subconsciente. El subconsciente es el terreno fértil donde germinan todas las semillas que plantas con tu mente consciente. Es la parte de ti que nunca duerme, que no discute ni razona, que simplemente acepta como verdadero lo que le es entregado con convicción. Todo lo que hoy vives en tu mundo externo es fruto de lo que alguna vez fue depositado en tu subconsciente. El subconsciente no cuestiona si algo es bueno o malo, posible o imposible. Responde únicamente a la impresión que recibe. Por eso, cuando sostienes un pensamiento cargado de emoción, sea de fe o de miedo, esa impresión penetra en lo profundo de tu ser y comienza a organizar tus experiencias externas para reflejarla. Piensa en él como en un sirviente fiel. Hace exactamente lo que se le ordena, sin objetar ni debatir. Si constantemente le das órdenes de fracaso, construirá escenarios de fracaso. Si lo alimentas con imágenes de éxito, abrirá caminos para que el éxito aparezca. El subconsciente es creativo, pero no selectivo. Eres tú con tu mente consciente quien elige las semillas que siembra. La comunicación entre la mente consciente y el subconsciente ocurre principalmente a través del sentimiento. No basta con repetir palabras de manera mecánica. Es el tono emocional lo que impregna la idea y la fija en lo profundo. Por eso, la imaginación sentida como real es el medio más poderoso para influir en el subconsciente. Cada noche, al dormir, tu mente consciente se apaga y el subconsciente queda abierto y receptivo. Lo que pienses o sientas en esos momentos previos al sueño se imprime con fuerza y se convierte en la base de tus experiencias futuras. Esta es la razón por la cual Neville enseñaba la práctica del estado afín al sueño. Asumir el deseo cumplido justo antes de dormir, cuando el subconsciente está más vulnerable a la sugestión. El subconsciente controla las funciones automáticas del cuerpo, desde la respiración hasta la regeneración celular. Si le entregas una imagen de salud, comenzará a organizar las energías internas para restaurar el equilibrio. Si lo llenas de miedo a la enfermedad, también obedecerá, debilitando tu organismo. La vida entera de un hombre no es otra cosa que el subconsciente en acción. Lo que cree de sí mismo, lo que acepta en lo profundo, eso determina su destino. No importa lo que diga con sus labios, lo que su subconsciente guarda como verdad es lo que se manifestará. Por eso, la transformación más efectiva ocurre cuando aprendes a influir conscientemente en tu subconsciente. Cada visualización, cada afirmación sentida, cada emoción sostenida, son instrucciones que penetran en lo profundo y reestructuran tu destino. El subconsciente es la matriz de la creación, y tú como ser consciente eres el sembrador. Siembra con sabiduría, y el campo de tu vida florecerá en armonía con tus deseos. Capítulo 13. La aceptación. El principio creador más poderoso que posees es la aceptación. Nada puede hacerse real en tu vida hasta que lo aceptes en tu conciencia como verdadero. La aceptación es el acto interno mediante el cual te apropias de una idea, de un estado o de un deseo, y lo conviertes en parte de ti. No basta con desear ni con imaginar superficialmente. El deseo se queda en anhelo mientras no lo aceptes como una realidad presente. Solo en el momento en que dices en tu interior, esto es mío ahora, yo soy esto, la semilla queda plantada en el subconsciente y comienza a dar fruto. Aceptar no es esperar. Esperar coloca el cumplimiento en el futuro. Aceptar lo trae al presente. Aceptar significa sentir ahora mismo que ya eres lo que deseas ser, que ya tienes lo que deseas poseer. Esta diferencia es vital. La espera prolonga el cumplimiento. La aceptación lo acerca inevitablemente. El mundo exterior no puede darte lo que primero no hayas aceptado en tu interior. Si te niegas a aceptar la riqueza, aunque recibas dinero, lo perderás. Si no aceptas la salud, aunque mejores temporalmente, volverás a enfermar. Si no aceptas el amor, aún rodeado de personas, seguirás sintiéndote solo.
Todo lo que rechazas internamente termina escapando de tu experiencia, y todo lo que aceptas se aferra a tu vida. La aceptación es un acto de fe. Requiere que ignores lo que dicen tus sentidos y que te entregues a la convicción de que tu deseo ya está cumplido. Esa entrega no depende de pruebas externas, depende de tu decisión interna. Por eso, la fe se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Cada estado que has vivido fue, en algún momento, una aceptación. Aceptaste la identidad de pobre, de enfermo, de limitado o de rechazado, y tu mundo se organizó para reflejarlo. Del mismo modo, puedes aceptar ahora la identidad de próspero, de sano, de pleno y de amado, y tu mundo responderá de acuerdo con ello. La aceptación transforma el futuro en presente. Lo que parecía distante comienza a sentirse inevitable, como si estuviera a punto de revelarse en cualquier momento. Esa sensación es la evidencia de que el proceso creativo ya está en marcha. ¿Cómo se logra esta aceptación? A través de la imaginación y el sentimiento. Cuando imaginas una escena que implicaría el cumplimiento de tu deseo y logras sentirla como real, en ese instante la has aceptado. Esa aceptación, repetida y sostenida, se convierte en tu nueva identidad. El rechazo, en cambio, es la raíz de toda frustración. Puedes desear intensamente algo, pero si lo rechazas al pensar que no lo mereces, que es imposible o que tomará demasiado tiempo, estarás saboteando tu propio proceso. La vida te devuelve exactamente lo que aceptas como tuyo. Por eso, decide conscientemente qué aceptarás de ti mismo y qué dejarás de lado. No aceptes la derrota, no aceptes la escasez, no aceptes la enfermedad como definitivas. Acepta solo lo que esté en armonía con el ideal de tu ser. Recuerda, la aceptación es el consentimiento de tu conciencia. Lo que consientas internamente, lo vivirás externamente. Capítulo 14. La manera sin esfuerzo. El secreto de toda creación está en comprender que la verdadera obra se cumple sin esfuerzo. No es la lucha, la tensión o el sacrificio lo que produce la manifestación, sino el descanso interior en el sentimiento de que el deseo ya está cumplido. El hombre natural cree que todo debe lograrse mediante acción intensa, a través de planes elaborados, presión constante y lucha contra las circunstancias. Pero la conciencia creadora opera de un modo distinto. Su manera es tranquila, silenciosa, sin fricción. Cuando asumes tu deseo como real y descansas en esa convicción, la vida organiza los medios necesarios de una forma que la mente consciente jamás podría prever. No necesitas saber cómo ocurrirá ni preocuparte por los detalles. Tu única tarea es mantener la fe y permanecer en el estado asumido. El resto se cumple sin esfuerzo. Piensa en la semilla que germina bajo la tierra. No se esfuerza, no lucha, no se preocupa por cómo crecerá. Simplemente responde a la vida que ya está en ella. Así también tu deseo, una vez aceptado en tu interior, crece en silencio hasta revelarse en tu experiencia. El esfuerzo es señal de duda. Cuando te esfuerzas demasiado por lograr algo, es porque en lo profundo no crees que ya lo posees, y esa misma lucha prolonga la espera. La verdadera fe descansa. Descansa en la convicción de que lo que has asumido es ya un hecho en el nivel invisible, y por lo tanto inevitable en el nivel visible. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 30. Este es el camino de la creación consciente. Fácil, ligero, sin tensión. La dificultad aparece solo cuando insistes en depender de la fuerza humana, en lugar de confiar en el poder de tu imaginación. Esto no significa que permanezcas inactivo en el mundo exterior. Significa que tus acciones surgen de manera natural, inspirada, como prolongaciones de tu estado interior. No son forzadas, sino espontáneas. No nacen del temor, sino de la certeza. Cuando descansas en la fe, las oportunidades aparecen, las ideas llegan, las personas correctas se acercan, y lo hacen sin esfuerzo de tu parte, porque son atraídas por la coherencia de tu estado interior. La manera sin esfuerzo es, en realidad, la manera de la vida misma. El corazón late sin que lo fuerces, los pulmones respiran sin que los controles. Lo esencial ocurre de forma natural. Así también la manifestación. Cuando tu estado interior está claro, la vida se encarga del cómo de manera sencilla y perfecta. Recuerda, no es tu lucha la que logra el cumplimiento, sino tu rendición al estado deseado. Descansa en tu fe, y lo que parecía imposible se abrirá ante ti con la suavidad de lo inevitable. Capítulo 15. La corona de los misterios. El misterio más grande de la vida es también el más cercano y sencillo, tu propia conciencia. Ella es la corona de todos los misterios.
el secreto que encierra la clave de la creación y del destino humano. Los hombres buscan respuestas en lugares lejanos, en doctrinas complicadas o en rituales externos, olvidando que lo divino habita en su interior. El misterio supremo no está oculto en templos ni en escrituras herméticas. Está en tu propia capacidad de sentir y asumir un estado como real, hasta que la vida entera lo refleje. El poder creador no es algo que deba alcanzarse, ya lo posees en tu conciencia. Y la corona de los misterios es precisamente comprender que tú eres el portador de ese poder, que el yo soy dentro de ti es la causa de todo lo que ves. San Pablo lo expresó así: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. No habla de un Cristo distante, sino del principio creativo dentro de ti, que aguarda ser reconocido y utilizado conscientemente. Cuando descubres esta verdad, comprendes que tu vida entera es el escenario donde se revela lo que sostienes en tu interior. La corona representa la victoria, la autoridad y el dominio. Recibir la corona de los misterios es reconocer que no eres víctima del azar, sino rey en tu propio mundo. Y tu reinado no consiste en dominar a otros, sino en gobernar tu conciencia. Cada vez que asumes con fe un deseo cumplido, estás ejerciendo tu autoridad real. Te colocas la corona y gobiernas sobre tu destino. Cada vez que cedes a la duda y a la interferencia, entregas esa corona y permites que otros gobiernen sobre ti. El misterio es que todo el poder ya está en ti y ha estado siempre. No necesitas pedirlo a fuerzas externas, ni esperar que llegue de fuera. Solo necesitas reconocerlo y usarlo. El hombre común rechaza esta verdad porque parece demasiado simple. Quiere misterios ocultos, palabras secretas, rituales complejos, pero la verdadera corona se entrega a quien se atreve a aceptar que su conciencia es Dios en acción y que todo lo visible surge de lo invisible dentro de sí mismo. Así pues, la corona de los misterios no es otra cosa que esta revelación. Yo soy la causa de mi mundo, y en mi conciencia está el poder de crear y transformar mi destino. Capítulo 16. La impotencia personal. El hombre, por sí mismo, es impotente. Toda su fuerza, toda su capacidad de actuar y transformar, proviene únicamente de aquello que reconoce como verdadero en su conciencia. Sin esa conexión con el poder interior, el ser humano queda reducido a un simple espectador de las circunstancias. La mente natural se enorgullece de su intelecto, de sus esfuerzos y de sus planes, creyendo que la vida depende solo de la voluntad personal. Pero tarde o temprano descubre que hay límites que no puede cruzar con esfuerzo humano. La verdadera libertad y el verdadero poder solo se alcanzan cuando se reconoce que la fuente de toda acción está en lo invisible, en la conciencia. Yo, de mí mismo, no puedo hacer nada. Juan 5:30. Estas palabras atribuidas a Jesús resumen la impotencia personal. No significan inactividad, sino el reconocimiento de que el hombre no crea por voluntad propia, sino a través del poder que se activa en él cuando asume el estado deseado. El individuo que se apoya únicamente en su fuerza personal tropieza con frustraciones, porque intenta resolver con lógica lo que solo puede resolverse con fe. Confía en medios externos, en contactos, en recursos materiales, y olvida que la causa primera de todo está en lo interno. La impotencia personal no es una condena, es una liberación, porque cuando aceptas que tú, como personalidad separada, nada puedes hacer, te abres al poder ilimitado de tu verdadera identidad, el yo soy eterno que habita en ti. Al reconocer tu impotencia, entregas el control al poder creador y éste organiza la vida de un modo que supera todo esfuerzo humano. El hombre humilde que reconoce esta verdad descansa en la fe y experimenta resultados que parecen milagrosos. El orgulloso, en cambio, insiste en depender de su fuerza y se agota en luchas inútiles. Aceptar tu impotencia personal es, en realidad, aceptar que tu vida es guiada por una sabiduría mayor que la razón. Es renunciar a la arrogancia de creer que sabes cómo debe cumplirse tu deseo y confiar en que la conciencia lo organizará de la mejor manera. La fe no pide explicaciones ni necesita justificaciones. Simplemente descansa en la certeza de que lo asumido ya es real. Y desde esa confianza brota la verdadera acción, no el esfuerzo tenso del ego, sino los actos espontáneos que nacen de la inspiración. Recuerda, sin el poder interior, nada puedes hacer, pero al unirte a él, todo es posible. Reconocer tu impotencia personal es el primer paso para experimentar la plenitud del poder divino que obra en ti. Capítulo 17. Todo es posible. La mayor verdad que puede aceptar el hombre es esta: todo es posible. No existen límites reales fuera de los que él mismo ha impuesto en su conciencia. Lo que parece imposible para la razón humana
es completamente natural para el poder creador que habita en ti. El mundo externo está formado por leyes aparentes que parecen rígidas e inquebrantables, pero detrás de esas leyes visibles opera una ley superior, la de la conciencia. Lo que asumas con fe, aunque contradiga toda lógica, encontrará su manera de manifestarse en tu experiencia. Jesús lo declaró con sencillez: al que cree, todo le es posible. Marcos 9, 23. No dijo al que trabaja más o al que tiene más recursos, sino al que cree. La creencia, sostenida con convicción, abre caminos donde antes no había salida, derriba barreras y convierte lo extraordinario en cotidiano. La imposibilidad es siempre un juicio, nunca un hecho. Cuando dices esto es imposible, lo único que haces es afirmar tu incapacidad de asumirlo como real. Pero si puedes concebirlo en tu mente y sostenerlo con sentimiento, ya está dentro del reino de lo posible. Piensa en los grandes inventos, en las transformaciones sociales, en las historias de superación personal. Todas comenzaron con alguien que se atrevió a creer en lo que otros llamaban imposible. Lo mismo ocurre en tu vida. Lo que hoy parece un sueño distante puede convertirse en tu realidad si lo aceptas con fe. El problema es que muchos creen en sus limitaciones más que en sus posibilidades. Alimentan constantemente pensamientos de duda, fracaso y carencia, y luego se sorprenden de verlos reflejados en su mundo. Pero la vida nunca falla. Siempre te muestra aquello en lo que crees con mayor fuerza. Todo es posible no significa que todo ocurrirá al azar. Significa que puedes elegir cualquier estado y asumirlo como tuyo, y la vida responderá a esa elección. El universo es infinito en posibilidades, y tú eres libre de seleccionar la que quieras. Cuando enfrentes una situación difícil, no preguntes cómo se resolverá. Pregunta más bien, ¿puedo creer que ya está resuelto? Esa creencia es la semilla de la solución. El cómo no te corresponde. Pertenece a la sabiduría infinita de la conciencia. Tu única tarea es asumir el fin como un hecho cumplido. Recuerda, lo posible o lo imposible no depende de las circunstancias externas, sino de tu disposición interior. En la medida en que amplías tu fe, expandes los límites de lo posible en tu vida. La promesa eterna es esta: todo es posible para el que cree. Capítulo 18. Sed hacedores. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, se ve a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, 22-25. La diferencia entre oír y hacer: escuchar la verdad es fácil. Leer un libro, asistir a una charla, repetir una afirmación, todo eso es sencillo. Pero, ¿cuántos de los que oyen realmente hacen la palabra? La mayoría escucha, se emociona por un instante, siente la chispa del descubrimiento y luego vuelve a vivir como antes. Se miran en el espejo de la enseñanza, se reconocen por un momento y al dar la espalda se olvidan de lo que vieron. El hacedor, en cambio, toma esa chispa y la convierte en fuego. No deja que la enseñanza quede como una idea bonita, sino que la aplica, la practica, la incorpora en su conciencia. El hacedor es quien se apropia del estado deseado y persevera en él, aunque el mundo exterior diga lo contrario. Aquí está la diferencia. El oyente se conforma con la información. El hacedor la convierte en transformación. El espejo de la conciencia. Santiago compara al oyente con un hombre que se mira en un espejo. Ese espejo es la conciencia. Todos nos hemos mirado y reconocido en la verdad. Hemos sentido por un momento que somos más de lo que creemos, que en nosotros habita el poder creador. Pero apenas apartamos la vista, los viejos hábitos, las viejas dudas, la rutina de la vida nos hacen olvidar. Ser hacedor es mantener la visión incluso después de apartarse del espejo. Es recordar quién eres aunque el mundo te lo niegue. Es mantener tu identidad en lo invisible hasta que lo visible no tenga más remedio que reflejarla. La fe sin obras está muerta. La Escritura lo dice claramente. La fe sin obras está muerta. Santiago 2, 20. ¿Y cuáles son esas obras? No son las acciones externas, dar limosnas, ayunar, esforzarse, sino las obras interiores de la conciencia. Obra es asumir el estado deseado. Obra es mantenerte en fe cuando tus sentidos te contradicen. Obra es rechazar la vieja identidad y vestir la nueva, aun antes de verla en el mundo físico. El oyente dice:
Yo creo en la enseñanza, yo creo en Neville, yo creo en la imaginación como Dios en acción, pero su vida sigue siendo un reflejo de miedo, de duda y de escasez. ¿Por qué? Porque no ha hecho la obra, no ha asumido, no ha persistido, no ha vivido como quien ya es lo que desea ser. La encarnación de la palabra. La palabra no es un sonido ni un texto, la palabra es conciencia, y la palabra se hace carne cuando tú te apropias de un estado. Decir soy abundante no cambia nada si en tu interior sigues sintiéndote pobre. Decir soy amado no produce frutos si en lo profundo sigues rechazándote. La palabra se encarna cuando lo sientes como cierto, cuando lo aceptas como tu identidad. Ser hacedor es permitir que la palabra se convierta en tu carne, en tu experiencia, en tu vida. Perseverar en la perfecta ley. La perfecta ley de la libertad, de la que habla Santiago, es la ley de la conciencia. Lo que asumas como real en tu interior, lo vivirás en el exterior. Ser hacedor es perseverar en esa ley, no solo escucharla. Perseverar significa volver una y otra vez al estado deseado, incluso cuando caes en la duda. Perseverar es insistir en el ideal hasta que se convierta en tu naturaleza. El oyente olvida, el hacedor persevera. El autoengaño del oyente. Santiago lo dice sin rodeos. Quien oye pero no hace, se engaña a sí mismo, porque cree que sabe pero no vive. Cree que entiende pero su vida no cambia. Cree que tiene fe pero no tiene obras. El autoengaño es letal porque produce la ilusión del progreso. Te hace creer que avanzas por leer, por escuchar, por hablar de la enseñanza, pero la única prueba real de que has hecho la palabra es tu vida transformada. Aplicaciones modernas. Hoy, como en tiempos de Neville, abundan los oyentes. Personas que consumen libros de autoayuda, conferencias, videos y cursos, pero que en la práctica siguen siendo los mismos. Repiten afirmaciones sin sentirlas, visualizan sin fe, escuchan sin practicar. El llamado sigue siendo el mismo. Sed hacedores. No basta con repetir yo soy creador, hay que vivirlo. No basta con decir yo soy abundante, hay que asumir la abundancia en la conciencia. No basta con declarar yo soy libre, hay que vestirse de libertad por dentro hasta que el mundo lo confirme. El secreto de la bendición. Santiago concluye, este será bienaventurado en lo que hace. El oyente no ve fruto, el hacedor ve bendición. ¿Por qué? Porque la bendición no viene de oír sino de encarnar. La bienaventuranza es el resultado natural de haber asumido el estado deseado. Quien oye y no hace, permanece en la ilusión. Quien hace, recibe la bendición. Capítulo 19. Los puntos esenciales. La conciencia es la única realidad. No hay nada fuera de la conciencia. La conciencia es la causa y la sustancia del mundo entero. Por lo tanto, es a la conciencia a lo que debemos dirigirnos, pues es la única realidad. La conciencia es la causa de la experiencia del hombre. La conciencia es el creador, y la única cosa creada es la concepción que el hombre tiene de sí mismo. El hombre siempre se experimenta a sí mismo, de acuerdo con la concepción que tiene de sí mismo. Lo que tú crees que eres, eso eres. Lo que tú aceptas como cierto de ti mismo, eso se manifiesta en tu mundo. El mundo y todo lo que contiene es un espejo que refleja la concepción que tienes de ti mismo. Mientras no cambies tu concepción de ti, el mundo permanecerá siendo lo que es para ti. El hombre que está insatisfecho con el mundo debe, por tanto, cambiar su concepción de sí mismo. Para cambiar el mundo, el hombre debe primero cambiar su concepción de sí mismo. Para ser transformado, el hombre debe primero transformarse en su mente. Sed transformados por la renovación de vuestra mente. Romanos 12. 2. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Hebreos 11. 1. El hombre, por su asunción, crea realidades. Al asumir que ya es lo que desea ser, el hombre se convierte en lo que ha asumido. El hombre no asume lo que no es, él asume lo que ya es verdadero de él. El asumir que ya eres lo que deseas ser es el acto más poderoso del hombre. Este es el punto esencial. La conciencia crea la realidad. El hombre siempre se experimenta a sí mismo de acuerdo a lo que él asume como cierto de sí mismo. Capítulo 20. La justicia. La justicia es la conciencia de ser lo que el hombre desea ser. La justicia no es un código escrito en tablas, ni un conjunto de reglas externas que el hombre deba obedecer para parecer justo ante los ojos de los demás. La justicia es un estado interno, un reconocimiento silencioso, una aceptación íntima de la identidad que deseas habitar. Cuando el hombre se asume a sí mismo como aquello que quiere ser, cuando se reviste internamente de su ideal y lo abraza en conciencia, entonces ese hombre es justo.
y en la medida en que persevere en ese estado, su mundo exterior comenzará a reflejarlo. El hombre no es justo por cumplir normas visibles, ni por aparentar rectitud ante la sociedad. El hombre es justo en el momento en que ajusta su conciencia a la visión de lo que desea ser. Todo lo demás fluye de esa raíz. El justo no es aquel que obedece mandatos externos, sino el que escucha la voz interna de su ser y se afirma en la fe de que ya es lo que desea ser. La justicia es interior antes de ser exterior, y cuando es verdadera en lo interior, inevitablemente se manifiesta en lo exterior. El mundo que rodea al hombre siempre es un espejo de su justicia o de su injusticia, no porque existan jueces invisibles dictando sentencias, sino porque la conciencia es la única realidad. Cuando un hombre se asume justo, cuando se asume fuerte, libre, sano, próspero, amado, entonces su mundo se ordena de acuerdo con esa justicia interior. Y cuando un hombre se asume injusto, cuando se asume débil, víctima, carente o rechazado, su mundo refleja también esa injusticia. No puede ser de otra manera, porque no hay nada fuera de la conciencia. La justicia, entonces, no es un premio ni un castigo, sino un estado de ser. Es el reconocimiento interior de que yo soy lo que deseo ser. Cuando Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, no hablaba de un reino lejano, sino del reino de la conciencia. Ese reino está dentro de ti, y su justicia es la aceptación de tu identidad deseada. Al buscar primero este reino, es decir, al fijar tu conciencia en el estado que anhelas, todo lo demás fluye naturalmente. No tienes que forzar, no tienes que pedir, no tienes que suplicar. Simplemente asumes y la vida responde. El hombre injusto no es aquel que comete errores a los ojos de otros hombres. El hombre injusto es aquel que rechaza en su conciencia lo que verdaderamente desea ser. Es aquel que se niega a sí mismo su herencia divina y permanece atado a una identidad inferior. Puede cumplir todas las leyes externas y aún así ser injusto, porque no se ha revestido de su verdadera naturaleza. Y puede otro, a quien el mundo condena, ser justo, si en su conciencia ha asumido el estado deseado y vive desde él con fe. La justicia no se mide por lo que los sentidos ven, sino por lo que la conciencia sostiene. El hombre justo vive en fe, porque sabe que lo invisible es más real que lo visible. Su justicia consiste en aceptar como verdadero lo que desea, aún antes de verlo manifestado. No espera señales externas para creer, porque su fe es la justicia misma. Al asumir que ya es lo que desea ser, se coloca en alineación con la ley de la conciencia, y esa alineación produce el fruto en su vida externa. El justo no teme al tiempo ni a las circunstancias. Sabe que el mundo visible es un efecto, no una causa. Sabe que lo que importa no es lo que hoy ve, sino lo que hoy asume. Por eso, la justicia es un acto constante, no un hecho aislado. Ser justo es vivir diariamente en la conciencia del ideal ya realizado, aun cuando los sentidos lo nieguen. Esa perseverancia es lo que distingue al justo del injusto. No es la cantidad de palabras, ni la fuerza del esfuerzo externo lo que produce la justicia. Es la quietud de la fe, es la serenidad de quien ya se reconoce en su deseo cumplido. El justo descansa en su conciencia, y desde ese descanso crea. El injusto se agita en el mundo externo, buscando cambiar las circunstancias por la fuerza, olvidando que las circunstancias no son más que el reflejo de su estado interno. La justicia, por lo tanto, es descanso interior. Es la paz de quien se sabe uno con su ideal. Es el reconocimiento silencioso de que yo soy lo que deseo ser. Esa aceptación transforma al hombre desde dentro, y esa transformación interior inevitablemente se refleja afuera. El hombre no puede evitar manifestar lo que es en su conciencia, y por eso la justicia interior siempre trae consigo justicia exterior. El mundo puede parecer injusto, pero esa injusticia no es otra cosa que el reflejo de la injusticia interior de quienes lo contemplan. Si el hombre desea un mundo justo, debe primero hacerse justo en su conciencia. No puede esperar que el mundo cambie mientras él permanece en el viejo estado. El cambio comienza en la conciencia, y cuando el hombre se reviste de justicia, su mundo se reviste también. Ser justo no es una carga, es un privilegio. Es reconocer la herencia divina. Es aceptar que yo soy lo que deseo ser. Esa aceptación abre la puerta a todo lo demás. Todas estas cosas os serán añadidas, dijo Jesús, y con ello dejó claro que no es necesario buscar las cosas. Basta con buscar el reino y su justicia. Las cosas son añadiduras, consecuencias, reflejos. La causa es la conciencia,
y la justicia es su ajuste al ideal deseado. La conciencia de ser lo que desea ser es el único acto de justicia. Ninguna obra externa puede reemplazarlo. Ningún esfuerzo físico puede compensar la falta de esa fe interior. La obra verdadera es la asunción, y la justicia verdadera es la aceptación de tu identidad en el presente. No digas, seré justo cuando vea pruebas. Sé justo ahora, asumiendo lo que deseas ser, y las pruebas vendrán como consecuencia natural. El hombre justo no es perfecto a los ojos del mundo, pero sí es perfecto a los ojos de la ley de la conciencia. Su perfección consiste en aceptar su ideal y perseverar en él. Esa perseverancia es justicia. Esa fe constante es justicia. Y esa justicia produce frutos de paz, abundancia y libertad. No hay atajos fuera de la conciencia. No hay justicia externa que pueda sustituir la justicia interior. El hombre puede engañar a otros, puede aparentar, puede disfrazarse, pero nunca puede escapar de su propia conciencia. Su mundo siempre revelará su estado interno, tarde o temprano. La justicia interior se manifiesta en bendiciones, la injusticia interior en limitaciones. El hombre siempre cosecha lo que siembra en su conciencia. Por eso la justicia es el fundamento de toda enseñanza espiritual. No se trata de moralismos ni de códigos, sino de un principio inmutable. Lo que eres consciente de ser, eso eres. Ser consciente de ser lo que deseas ser es la justicia que alinea al hombre con su naturaleza divina. Esa es la justicia del reino, y fuera de ella no hay paz. El justo vive en fe, y la fe es justicia. La fe no espera, la fe asume. La fe no pide pruebas, las produce. La fe no mira las apariencias, mira lo invisible. Y al mirar lo invisible se vuelve visible. Esa es la obra de la justicia. La justicia no necesita defensa, porque se justifica a sí misma. No necesita argumentos, porque su fruto habla más fuerte que cualquier palabra. El hombre justo no discute su fe, la vive, y al vivirla, su vida se convierte en el testimonio más poderoso de la ley. El mundo está hambriento de justicia, pero esa justicia no se logrará con leyes ni con gobiernos, sino con hombres y mujeres que asuman en su conciencia lo que desean ver reflejado. El mundo justo comienza en el individuo justo, y el individuo justo es aquel que se reconoce ya como lo que desea ser, y que persevera en esa conciencia hasta verla encarnada en su vida. La justicia es simple, pero no es superficial. Es profunda porque toca la raíz de todo ser, la conciencia, y al tocar esa raíz transforma todo lo demás. El hombre justo no necesita preocuparse por el futuro, porque sabe que su justicia presente lo está formando. No necesita temer al pasado, porque sabe que todo se renueva en el ahora. Vive en el presente como lo que desea ser, y ese presente eterno le garantiza un futuro bendecido. La justicia es el secreto de la vida. No consiste en hacer para ser, sino en ser para hacer. No consiste en lograr para tener, sino en asumir para manifestar. No consiste en esperar para creer, sino en creer para recibir. El justo entiende este orden y lo aplica con fe. Por eso es justo, y por eso es bendecido. El injusto invierte el orden. Espera pruebas para creer. Espera resultados para asumir. Espera circunstancias para cambiar su estado. Y como nunca recibe pruebas antes de la fe, permanece atrapado en un círculo de injusticia. No es castigado por un Dios externo, sino por su propia conciencia que se niega a aceptar su herencia. Ser justo es sencillo, pero requiere decisión. Es simplemente aceptar ahora lo que deseas ser. No mañana, no cuando tenga prueba, no cuando las cosas cambien, sino ahora. Esa aceptación es justicia. Y al aceptar ahora, cambias el mañana. La justicia no es un acto aislado, sino un hábito. Es un modo de vida. Es vivir diariamente en la conciencia de tu ideal. Es levantarte cada mañana y reconocerte en lo que deseas ser. Es acostarte cada noche y descansar en esa identidad. Ese hábito crea un estado permanente, y ese estado permanente produce un mundo justo. La justicia es tu derecho divino, porque la conciencia es tu herencia. No tienes que ganarla, solo aceptarla. No tienes que buscarla afuera, solo reconocerla adentro. La justicia está siempre disponible, porque siempre puedes asumir un nuevo estado. En cualquier momento puedes decidir ser justo, simplemente aceptando en tu conciencia lo que deseas ser. Así de simple es la ley. Así de poderosa es la justicia. Capítulo 21. El libre albedrío. El libre albedrío es un tema que ha confundido a los hombres durante siglos. ¿Es el hombre realmente libre de elegir su destino? ¿O está atado a un plan ya trazado? ¿Es dueño de sus actos?
o está sujeto a fuerzas externas que gobiernan su vida. La verdad es que el libre albedrío existe, pero no en el nivel en que la mayoría lo busca. El hombre no tiene libertad en las cosas externas, no puede alterar directamente los hechos ya manifestados, no puede cambiar lo que ya es visible, porque lo visible es efecto, pero sí tiene absoluta libertad en lo invisible, en la causa, en la raíz de toda experiencia, la conciencia. El libre albedrío del hombre consiste en asumir el estado que desea habitar. No puede elegir las circunstancias directamente, pero puede elegir la conciencia desde la cual las circunstancias brotan. Y al elegir su estado de conciencia, elige inevitablemente el curso de su vida. El hombre que asume la conciencia de abundancia, aunque esté rodeado de pobreza, está ejerciendo su libre albedrío. El hombre que se reviste de salud, aunque su cuerpo muestre síntomas de enfermedad, está ejerciendo su libre albedrío. El hombre que se asume amado, aunque el mundo lo rechace, está eligiendo desde la raíz de la existencia. Esa elección es la más poderosa que puede hacer, porque todo lo visible se ajusta a ella tarde o temprano. La mayoría cree que el libre albedrío consiste en elegir entre una cosa u otra en el mundo visible. Elegir un trabajo, elegir una pareja, elegir un lugar donde vivir. Pero todo eso es secundario. La verdadera libertad no está en esas decisiones externas, sino en el estado interno que eliges ocupar. Puedes aceptar un trabajo y al poco tiempo perderlo. Puedes elegir una pareja y verla marcharse. Puedes mudarte y no hallar paz en ningún lugar. Pero si eliges tu estado de conciencia, todo lo demás se ajusta a él. Si eliges ser próspero, la vida traerá trabajos, negocios y oportunidades que reflejen esa prosperidad. Si eliges ser amado, la vida traerá personas y circunstancias que confirmen ese amor. Si eliges ser libre, el mundo exterior abrirá caminos para tu libertad. El libre albedrío, entonces, no es libertad de manipular directamente el mundo externo, sino libertad de determinar quién eres en tu conciencia. Y ese quién eres dicta lo que experimentas. Nadie puede arrebatarte esa libertad. Pueden encarcelar tu cuerpo, pero no pueden encarcelar tu conciencia. Pueden atarte de manos y pies, pero no pueden impedir que asumas la libertad en tu imaginación. Y si perseveras en esa asunción, tarde o temprano la libertad se manifestará en tu mundo externo. La vida del hombre es una sucesión de estados de conciencia. Cada estado trae consigo su mundo, sus hechos, sus personas y sus experiencias. El hombre transita de un estado a otro, muchas veces sin darse cuenta, y cree que está siendo arrastrado por las circunstancias, pero en verdad siempre está eligiendo, aunque sea inconscientemente. El que se siente víctima está eligiendo el estado de víctima, y por lo tanto experimenta un mundo que confirma esa elección. El que se siente creador está eligiendo el estado de creador, y por lo tanto vive en un mundo que refleja su poder. El libre albedrío es la libertad de elegir tu estado. Esa es la única elección real, pero es suficiente, porque al elegir tu estado, eliges todas las demás cosas que lo acompañan. El hombre que asume la conciencia de ser rico no necesita decidir qué negocios abrir, qué inversiones hacer, qué personas conocer. Esas decisiones se tomarán solas, porque el estado de riqueza traerá a su vida todo lo que lo confirma. El hombre que asume la conciencia de ser sano no necesita saber qué tratamiento seguir ni qué médico consultar. La vida misma le presentará los medios adecuados, porque el estado de salud exige su manifestación. Lo visible es un río que fluye, lo invisible es la fuente. El hombre no puede cambiar el curso del río en lo visible, pero puede dirigirse a la fuente y desde allí redirigir todo el cauce. Esa es su libertad. Esa es su responsabilidad. Muchos niegan el libre albedrío porque se fijan en lo externo. Dicen, no soy libre porque no puedo cambiar estas circunstancias, porque no puedo evitar este dolor, porque no puedo detener esta pérdida. Y es cierto, no puedes alterar directamente lo que ya está manifestado, pero sí eres libre para elegir cómo reaccionas. Sí eres libre para elegir qué asumes en tu conciencia. Sí eres libre para crear desde la raíz una nueva manifestación. Esa es la libertad que nunca puede ser arrebatada, y es la única que importa. El hombre sabio usa su libre albedrío para elegir estados que lo eleven. El necio lo malgasta eligiendo estados que lo encadenan. El primero asume grandeza aún en la adversidad, y la adversidad se disuelve. El segundo asume derrota aún en la abundancia, y la abundancia se convierte en carencia. No es el mundo quien decide, es la conciencia. Y como la conciencia es libre, el hombre siempre está eligiendo. Cuando la Escritura dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Está hablando del libre albedrío.
Escoger la vida es escoger la conciencia de ser lo que deseas ser. Escoger la muerte es permanecer en la conciencia de lo que no deseas. Nadie puede escoger por ti. Nadie puede asumir por ti. Tu libertad está en tu elección y tu elección está en tu conciencia. El libre albedrío no es absoluto en lo externo, pero sí en lo interno. Y como lo interno determina lo externo, es un poder absoluto en última instancia. El hombre que comprende esto no pierde tiempo lamentándose por lo que ya pasó, ni se desespera por lo que parece inevitable. Vuelve su mirada hacia adentro y allí ejerce su derecho divino a elegir. Elige quién es y al elegir, crea. El libre albedrío es el don más grande que Dios ha dado al hombre, porque es el mismo don de Dios, el poder de crear a través de la conciencia. Dios crea al asumir, y el hombre, hecho a su imagen, crea de la misma manera. El libre albedrío no es otra cosa que el poder de asumir. Esa es tu herencia, ese es tu poder, esa es tu libertad. Usa bien tu libertad. No la malgastes asumiendo lo que no deseas. No la entregues a las apariencias. No permitas que las circunstancias decidan por ti. Recuerda siempre, lo único que debes elegir es tu estado. Elige sabiamente, elige con fe, elige con perseverancia, y tu mundo se ajustará a tu elección, porque el mundo no es más que tu conciencia objetivada. El libre albedrío es tu derecho divino. Eres libre de ser lo que desees ser, y al serlo en tu conciencia, lo serás en tu experiencia. Capítulo 22. La persistencia. La persistencia es la prueba de la fe. Muchos escuchan la verdad, muchos practican por un tiempo, muchos se entusiasman con la idea de que la conciencia crea la realidad, pero pocos perseveran lo suficiente para ver el fruto completo de su asunción. No es la repetición mecánica lo que transforma la vida del hombre, sino la persistencia interior, la determinación de mantenerse fiel al estado asumido, aunque el mundo externo lo contradiga una y otra vez. Persistir es permanecer, es no dejarse mover por lo que muestran los sentidos, es sostener en la imaginación el cuadro del deseo cumplido hasta que se convierta en experiencia externa. El hombre impaciente abandona el estado antes de tiempo, se deja llevar por la apariencia, se convence de que nada ha cambiado y vuelve a su vieja identidad. Así destruye la semilla que había sembrado en su subconsciente. No comprendió que todo estado necesita un tiempo de gestación, un periodo en el que la semilla interior se desarrolla en lo invisible antes de aparecer en lo visible. La persistencia es lo que mantiene viva la semilla, lo que asegura que el deseo concebido en la imaginación llegue a su madurez en el mundo externo. Persistir no es luchar, persistir no es esforzarse, persistir no es repetir sin fe. Persistir es descansar en la seguridad de que lo que has asumido ya es un hecho en el nivel más profundo de la realidad. Persistir es mantener la visión sin importar las pruebas en contra. Persistir es negarse a aceptar cualquier evidencia contraria como definitiva. El persistente no se engaña con las apariencias, porque sabe que las apariencias son sombras. Él se aferra a la causa, a la conciencia, y desde allí gobierna su mundo. La persistencia es la diferencia entre el oyente y el testigo. El oyente se entusiasma y pronto se olvida. El testigo escucha, asume y persevera hasta que ve el cumplimiento. La experiencia llega siempre al que persiste, porque la ley no falla, pero la mayoría abandona demasiado pronto, permitiendo que la vieja conciencia recupere su dominio. El hombre debe aprender a vivir en la persistencia como en un hábito. Debe acostumbrarse a volver una y otra vez al estado deseado, a fijar su atención en él con suavidad y con constancia, hasta que se convierta en su naturaleza. La persistencia no es fuerza bruta, es fidelidad. No es obsesión, es confianza. Es como el río que no se detiene nunca y que, sin esfuerzo aparente, abre camino a través de la roca más dura. Así es la persistencia del hombre en su conciencia. Suave pero constante, silenciosa pero irresistible. El que persiste transforma su mundo. Puede caer, puede distraerse, puede dudar por un momento, pero siempre vuelve a su estado elegido. No se queda en la caída, no se condena por la duda, no se rinde ante la apariencia. Vuelve, y al volver, fortalece su fe. Cada regreso al estado deseado reafirma su dominio sobre sí mismo. La persistencia es también la prueba del deseo verdadero. Si tu deseo no resiste la prueba de la persistencia, no era un deseo real. El deseo verdadero arde en ti, aun cuando las circunstancias lo nieguen. El deseo verdadero te levanta una y otra vez para asumirlo en tu conciencia, hasta que se convierte en tu estado permanente. La Escritura enseña la persistencia en cada página. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El original griego indica una acción continua.
Pedid y seguid pidiendo. Buscad y seguid buscando. Llamad y seguid llamando. No porque Dios sea sordo, sino porque la persistencia es necesaria para fijar el estado en la conciencia. No es Dios a quien persuades, eres tú quien te convences. No es Dios quien tarda, es tu mente la que necesita constancia. El hombre que persiste se convierte en maestro de sí mismo. Ya no es esclavo de las circunstancias, porque sabe que lo externo es solo un eco de lo interno. Cuando algo contrario aparece, él no se desespera, persiste. Cuando la vieja identidad intenta dominarlo, él no cede, persiste. Cuando la duda susurra en su oído, él no escucha, persiste. Esa fidelidad interior es lo que lo distingue. La persistencia no conoce fracaso. Puede que el cumplimiento tarde, puede que el camino sea misterioso, pero el resultado es seguro, la ley es infalible. El único modo de fallar es abandonar, y abandonar es dejar de persistir. Por eso, si deseas ver cambios en tu vida, persiste. Si deseas experimentar lo que hasta ahora solo has oído, persiste. Si deseas convertir la palabra en carne, persiste. No busques atajos, no busques excusas, no busques culpables, persiste, y la ley hará el resto. La persistencia es el arte de permanecer en el estado elegido, hasta que se convierta en natural. Al principio puede parecer extraño, puede parecer un esfuerzo, pero con la práctica se vuelve tu segunda naturaleza. Lo que antes requería atención consciente, pronto se convierte en tu estado permanente, y cuando el estado es permanente, la manifestación es inevitable. Persistir es vivir ya en el fin, es sentir ya cumplido lo que deseas, es descansar en la visión del ideal, aunque nada externo lo confirme, es negarse a volver atrás, aunque todo lo visible te invite a hacerlo, es caminar por fe y no por vista, porque la vista engaña, pero la fe crea. El hombre que comprende la persistencia se convierte en dueño de su destino, sabe que no importa cuántas veces caiga, lo único que importa es cuántas veces vuelve a levantarse en conciencia. Sabe que no importa cuán grande sea la montaña, el río de la persistencia la desgastará. Sabe que no importa cuán larga sea la noche, el sol de su fe volverá a salir. Persistir es amar tu deseo lo suficiente como para no abandonarlo. Persistir es honrar tu fe lo suficiente como para no traicionarla. Persistir es creer en tu imaginación lo suficiente como para vivir en ella hasta que se convierta en tu mundo externo. El secreto de toda gran obra, de toda vida transformada, de toda fe victoriosa, está en la persistencia. No es el talento, no es la suerte, no es la ayuda externa lo que determina el resultado. Es la capacidad de persistir en la conciencia de tu ideal hasta que se cumpla. La persistencia es la llave del reino. Es el puente entre el deseo y su cumplimiento. Es la prueba de que la fe no es un instante, sino un hábito. Y es el hábito de la fe lo que convierte al hombre en creador consciente. Por eso, hermano, persiste. No abandones tu visión, no renuncies a tu ideal, no traiciones tu fe. Persiste y verás la gloria de la ley manifestarse en tu vida. Capítulo 23. Historias de algunos casos. Aquí te voy a contar algunos ejemplos reales para que veas cómo funciona esta ley. En cada caso se explica el problema y cómo usaron la imaginación para lograr el estado mental necesario. Estas historias son experiencias personales mías o de personas conocidas. Te voy a contar una historia real. En 1943, un soldado nuevo en el ejército quería salir de manera honorable. Para hacerlo necesitaba la aprobación de su comandante, pero la solicitud fue rechazada sin opciones de apelación. Decidió confiar en su propia conciencia y en la ley de asunción. Imagina un soldado que quería dejar el ejército de manera honorable. Todas las noches antes de dormir se concentraba en su deseo. Usando la ley de asunción, en su mente se veía en su departamento en Nueva York, visualizando cada habitación y mueble. Relajándose, casi dormido, asumía que ya estaba en casa, sintiéndose en su propia cama, diferente al catre militar. Noche tras noche repetía este escenario en su imaginación, sintiéndose honorablemente liberado. Durante 80 días su realidad era opuesta a su experiencia imaginaria, pero al 9º día le pidieron que llenara una nueva solicitud para ser liberado. En una conversación con el coronel, a pesar de las objeciones, este decidió aprobarla. Poco después el soldado estaba en camino a casa como civil. Hay otra historia sorprendente sobre un hombre de negocios exitoso que demuestra el poder de la imaginación y la ley de asunción. Conozco a esta familia de cerca y el hijo me compartió todos los detalles. La historia comienza cuando él tenía 20 años. Era el segundo hijo mayor de una familia grande, con 9 hermanos y una hermana. Su padre era socio en una pequeña empresa.
En su cumpleaños número 18, este hermano dejó el país para ir a la universidad, pero tuvo que regresar después de un año debido a problemas graves en el negocio de su padre. Por manipulaciones de asociados, su padre fue expulsado de la empresa y falsamente acusado, perdiendo acceso a sus acciones. El hijo regresó a casa en medio de estas dificultades, pero con un firme propósito en mente: convertirse en un hombre de negocios exitoso. Junto a su padre usaron el poco dinero que les quedaba para iniciar su propio negocio, en un pequeño local cercano a la antigua empresa. Comenzaron un negocio centrado en servir a la ciudad, pero el hijo, con un instinto claro de que funcionaría, usó su imaginación de manera deliberada para alcanzar un objetivo casi fantástico. Todos los días, en su camino hacia y desde el trabajo, pasaba por el antiguo edificio de la empresa de su padre, la más grande del rubro en el país. Al ver el edificio y el cartel con el nombre de la firma, surgió un gran sueño en su mente: imaginar a su familia como dueña y operadora de esa gran empresa. Un día, mientras se paraba frente al edificio, en su mente imaginó un nombre completamente diferente en el gran cartel de la entrada. Ahora, las letras del cartel mostraban el nombre de su familia. Asumamos que la familia se llamaba Lard, donde antes decía FN Moy Co. En su imaginación veía claramente letra por letra: N. Lard e hijos. Fijó la mirada en el cartel, visualizando que decía N. Lard e hijos. 2 veces al día durante 2 años miraba el nombre de su familia en el frente del edificio. Estaba convencido de que si sentía con fuerza que esto era verdad, estaba destinado a hacerlo. Durante ese tiempo solo le contó a una persona lo que estaba haciendo: a su madre. Aunque ella intentó disuadirlo por preocupación, él persistió día tras día. 2 años después, la gran empresa quebró y el deseado edificio salió a la venta. En el día de la venta, él no estaba más cerca de ser dueño de lo que estaba hacía 2 años. Habían trabajado duro, pero no habían ganado el dinero necesario para comprarlo, ni tenían forma de pedir prestado el capital. Además, muchos empresarios ricos también querían el edificio. Sorprendentemente, el día de la venta, un hombre casi desconocido apareció y les ofreció comprar la propiedad para ellos. Debido a condiciones especiales, el hijo no podía hacer una oferta por la propiedad. Pensaron que el hombre estaba bromeando, pero no era así. Les explicó que los había observado, admiraba su habilidad e integridad y consideraba que invertir en su negocio era una gran oportunidad. Ese día la propiedad fue suya. Lo que el hijo imaginó se convirtió en realidad, y el presentimiento del hombre resultó acertado. Hoy en día la familia no solo posee esa empresa, sino también una de las industrias más grandes del país. Y te contaré otra historia de algo sorprendente que sucedió durante una consulta con una mujer de negocios de Nueva York y su nieto de 9 años de Pensilvania. La abuela estaba interesada en la ley de Asunción, así que le expliqué detalladamente cómo funcionaba para lograr metas. Mientras yo hablaba, el niño, entretenido con su camión de juguete, parecía escuchar en silencio. Durante la conversación compartí la historia del soldado que imaginaba cada noche estar en su propia cama en su hogar. Cuando el chico y su abuela se iban, me miró emocionado y exclamó: «Ya sé lo que quiero y cómo conseguirlo». Intrigado le pregunté qué era lo que deseaba, y me dijo que anhelaba tener un cachorro. Su abuela rápidamente desaprobó la idea, argumentando que ya le habían dicho varias veces que no podría tener un perro. Le explicó que sus padres no lo permitirían, que era demasiado pequeño para cuidarlo adecuadamente y que además su padre detestaba a los perros. Pero el chico estaba decidido y afirmó: «Ahora sé lo que debo hacer». Explicó que cada noche, justo antes de dormirse, pretendería tener un perro y que saldrían a pasear. La abuela se opuso diciendo: «Eso no es lo que el señor Neville sugiere, no es para ti, no puedes tener un perro». Aproximadamente 6 semanas después, la abuela me contó una historia excepcional. El deseo del chico de tener un perro era tan fuerte que absorbió todo lo que le expliqué sobre cómo obtener lo que quería. Creía firmemente que ahora sabía cómo conseguir su perro. Poniendo esa creencia en acción, durante varias noches, el chico imaginaba tener un perro durmiendo a su lado. En su mente lo acariciaba, sintiendo realmente su pelaje, jugaba con él y lo llevaba a pasear en su imaginación. En cuestión de semanas, su deseo se hizo realidad. El periódico local organizó un evento especial en la Semana de Compasión por los Animales. Todos los chicos de la escuela tenían que escribir sobre por qué me gustaría tener un perro. Después de evaluar las redacciones de todas las escuelas, anunciaron al ganador del concurso. El mismo chico, que semanas antes me había dicho en Nueva York: «Ahora sé cómo obtener un perro». En una ceremonia detallada, publicada en el periódico con relatos y fotos, el chico recibió un hermoso cachorro collie. Según la abuela, si le hubieran dado dinero para comprar el perro,
sus padres lo habrían rechazado y lo habrían destinado a bonos o a una cuenta de ahorros en el banco. Incluso si alguien le hubiera regalado un perro, lo habrían rechazado o regalado. Pero imagina la forma emocionante en que el chico recibió al perro. Ganó un concurso en la ciudad, salió en el periódico con fotos y cuentos, y estaba tan orgulloso y feliz. Todo eso hizo que sus padres cambiaran de opinión y le permitieran quedarse con el perro. Mi tía compartió esto al final de una de mis charlas. Después de hablar sobre la ley de Asunción, durante las preguntas, una mujer que solía asistir a mis charlas se levantó. Había tenido consultas conmigo antes y quería contar cómo usó la ley con éxito. Resulta que su sobrina estaba triste porque su esposo, un oficial de la Fuerza Aérea, fue destinado a Europa. La tía le dijo que aplicaran la ley de Asunción. Le dijo, imagina que ya están en Florida. ¿Cómo te sentirías? La sobrina lo hizo, y sorprendentemente en 2 días el esposo recibió órdenes de ser instructor en Florida. Te voy a contar otro caso que es súper interesante porque la ley de Asunción funcionó muy rápido. Una mujer rica tenía un problema. Necesitaba alquilar su departamento para poder pasar el verano con su familia en su casa de campo. Aunque en años anteriores el departamento se rentaba fácilmente, esta vez cuando vino a verme ya había terminado la temporada de alquiler y nadie mostraba interés. Le expliqué cómo podía usar la ley de Asunción para solucionarlo. Le dije que se imaginara que ya tenía un inquilino deseoso de mudarse de inmediato. Le sugerí que esa noche, al irse a dormir, se imaginara durmiendo en su casa de campo, aunque no estuviera abierta para el verano. La entrevista fue el jueves. El sábado a las 9 de la mañana me llamó emocionada desde su casa de campo. Resulta que el jueves por la noche se durmió imaginando que ya estaba en su casa de campo, y el viernes un inquilino interesado alquiló su departamento con la condición de mudarse ese mismo día. Voy a contarte otro caso muy impactante. Hace 4 años, un chico de 28 años estaba gravemente enfermo del corazón. Los médicos no le daban esperanza de recuperación y ya estaba casi como un esqueleto. Su papá me pidió ayuda. Le expliqué al chico que cambiar su actitud era la clave para resolver cualquier problema. Le dije que la única realidad era su conciencia y que cambiar su estado mental podía cambiar su condición física. Le sugerí que imaginara al médico sorprendido al verlo completamente recuperado, como un milagro. El chico entendió y creyó en esto. Prometió seguir el consejo. Su esposa también se comprometió a usar la ley de Asunción. Unos meses después recibí una carta anunciando su milagrosa recuperación. Cuando lo cité estaba en perfecta salud, trabajando y disfrutando de la vida. Él atribuye su recuperación al uso exitoso de la ley de Asunción. Voy a contarte otra historia sobre cómo un ejecutivo de Nueva York usó la ley con éxito. En 1950, este ejecutivo de un banco importante compartió su problema. A pesar de llegar a la mediana edad y sentir que merecía un ascenso y un mejor salario, sus jefes le dijeron que era imposible. Esto lo preocupó mucho. Me explicó que no quería hacerse rico, solo necesitaba un salario más alto para mantener bien su hogar y pagar la educación de sus hijos en buenas escuelas. Con el salario actual no podía hacerlo. El rechazo del banco lo disgustó y le dio un fuerte deseo de conseguir un mejor puesto con un salario más grande. Este hombre de Nueva York me confesó que su trabajo ideal sería manejar una fundación de inversiones como la de una gran universidad. Le expliqué la ley de Asunción y le dije que su situación actual reflejaba cómo se veía a sí mismo. Si quería cambiar su situación, necesitaba cambiar cómo se veía a sí mismo. Le pedí que hiciera lo siguiente. Cada noche, antes de dormirse, imaginara que estaba terminando uno de sus días más exitosos. Debía sentir que acababa de cerrar un trato para trabajar en la organización de sus sueños, en el puesto que quería. Le dije que si lograba llenar su mente con la sensación de tener el trabajo que deseaba, sentiría un alivio real, se olvidaría de su disgusto y tristeza, y experimentaría la alegría de ver su deseo cumplido. Siguió este procedimiento. En febrero, el director de una fundación rica le ofreció un puesto ejecutivo en inversiones. Después de algunas charlas, aceptó. Ahora, con un salario mucho mejor y seguridad laboral, está en una posición más importante de la que había soñado. Voy a contarte otra historia sobre una pareja que asistía a mis conferencias y que usó conscientemente la ley de Asunción. Ellos eran felices y sin problemas, pero querían mudarse a un ático lujoso en Nueva York. El esposo quería una gran ventana con vista impresionante. La esposa quería un espejo de arriba abajo en una pared, y ambos deseaban una chimenea. Buscaron por meses, pero conseguir un departamento era casi imposible debido a la escasez en la ciudad. La demanda era tan alta que los nuevos departamentos se reservaban antes de ser terminados, algunos incluso antes de que comenzaran a construirse. A principios de la primavera, después de buscar durante meses, encontraron un ático que les gustaba en la Quinta Avenida, frente a Central Park. Pero había un problema.
La renta era mucho más alta de lo que planeaban pagar. En marzo y abril vieron otros áticos, pero siempre volvían a este. Decidieron ofrecer más dinero y pidieron a la gente que lo sugiriera a los dueños. Sin hablarlo, decidieron aplicar la ley de Asunción. Cada noche se imaginaban viviendo en ese ático. El esposo se visualizaba frente a la ventana con vista al parque, disfrutando de la terraza con su esposa y amigos. Sin saberlo, su esposa hacía lo mismo. Después de semanas sin respuesta de los dueños, continuaron imaginando cada noche que ya vivían en el ático. Un día les sorprendió saber que el ático en su edificio estaba disponible. Aunque sabían que había mucha demanda y ya estaba prometido a otra familia, tuvieron reuniones con la administración y al final el departamento fue para ellos. El edificio estaba bajo control de rentas, y la renta era justo lo que planeaban pagar. Tenía todo lo que deseaban: una ubicación perfecta frente a Central Park, una ventana gigante con vista al parque, una pared despejada y una chimenea en la sala. Capítulo 24. El fracaso. Hablaré un poco sobre cuando intentas usar la ley de Asunción, pero fallas. Es posible que ya hayas tenido o vayas a tener algunos fracasos, incluso en cosas importantes. Sí, a pesar de leer este libro y entender la ley de Asunción, la aplicas con la intención de cumplir un deseo y no funciona. ¿Por qué? Si has persistido lo suficiente y aún no obtienes lo que deseas, ¿cuál es la razón del fracaso? La respuesta es crucial para tener éxito con la ley de Asunción. El tiempo que lleva que tu asunción se haga realidad, que tu deseo se cumpla, depende de lo natural que sientas ser lo que deseas ser y ya tener lo que deseas. Si no sientes natural ser lo que imaginas, ese es el secreto del fracaso. Aunque lo desees y sigas la ley, si no se siente natural, no lo lograrás. Si no se siente natural obtener un trabajo mejor, no lo conseguirás. La idea se resume en la frase de la Biblia: morirás en tus pecados. Juan 8, 24. No trasciendes de tu situación actual al estado deseado. ¿Cómo lograr sentirte natural al usar la ley de Asunción? La clave está en una palabra: imaginación. Imagina esto: estás encadenado a un pesado banco de metal. No puedes correr ni caminar. En estas circunstancias no sería natural para ti correr, pero puedes imaginar fácilmente que estás corriendo. En ese momento, tu conciencia se llena de la imagen de correr y olvidas que estás encadenado. En tu imaginación, correr es completamente natural. El sentimiento esencial de naturalidad se logra al llenar tu conciencia persistentemente con la imaginación, visualizándote como ya siendo lo que quieres ser o teniendo lo que deseas. El progreso surge de tu imaginación y del deseo de ir más allá de tu situación actual. Lo importante es sentir literalmente que con tu imaginación todo es posible. Entender que los cambios provienen de un cambio en tu manera de pensar, no de un capricho. Puedes fallar en mantener la mentalidad necesaria para lograr lo que quieres. Cuando comprendes que tu manera de pensar crea tu realidad y lo internalizas, te das cuenta de que el éxito o el fracaso dependen de ti, de si eres disciplinado o no para mantener la mentalidad correcta en situaciones específicas. No importa. La verdad de la ley es que una asunción, si persistes en ella, se hará realidad. La verdad de esta ley debe permanecer incluso ante decepciones. No debes pensar que la ley es falsa solo porque tu asunción no se cumple. Si no se cumple, es porque hay algún error en tu manera de pensar. Aunque cometas errores, puedes superarlos. Sigue esforzándote por ser la persona que quieres ser, y recuerda que el tiempo que tarda en hacerse realidad es proporcional a lo natural que te sientas siendo esa persona. Para terminar, te comparto una frase de Emerson: cada persona construye su propio mundo, su casa y más allá, su cielo. El mundo existe para ti y lo que eres es lo único que puedes ver. Puedes tener y lograr lo que tu deseo sea. Así que construye tu propio mundo, ajusta tu vida a la idea que tienes en tu mente y verás cómo se despliega en grande. Capítulo 25. La fe. Lo que llaman aquellos que no tienen fe a las cosas que suceden gracias a la fe. La fe es estar seguro de lo que esperas y tener pruebas de lo que no ves. Eso está en Hebreos 11, 1. Esta frase resume la idea detrás de la ley de Asunción. Para poder asumir que eres o tienes algo, primero debes estar seguro de que eso es posible. La creación ya está completa. Eso es lo que te da esperanza. La esperanza lleva a la expectativa, y sin expectativa no puedes usar la ley de Asunción. La evidencia es como una señal de que algo se ha logrado. Así que la fe es la conciencia de la realidad que asumes, la convicción de que lo que no ves también es real. Si no crees que lo que deseas existe, es evidente que no tienes fe.
Tu experiencia refleja tu estado de conciencia, y la falta de fe significa que no podrás utilizar correctamente la ley de asunción. A lo largo de la historia, la fe ha sido crucial, presente en todas las religiones y mitologías, aunque a menudo malentendida. Contrario a lo que se piensa, la eficacia de la fe no depende de factores externos, sino que es una actividad de tu propia conciencia, de principio a fin. La Biblia tiene muchas explicaciones sobre la fe, pero pocos entienden su verdadero significado. Aquí tienes algunos ejemplos típicos. Nosotros, al igual que ellos, escuchamos la buena noticia, pero no les sirvió de nada, porque no creyeron junto con los que prestaron atención a ese mensaje. Hebreos 4, 2. Este versículo deja claro que todos escuchamos la buena noticia, pero la fe es clave para que realmente nos beneficie. Cuando se habla de buenas noticias, simplemente significa que has logrado lo que deseas. Tu propio ser siempre te dice esto. Escuchar que lo que deseas ya existe y solo necesitas aceptarlo en tu mente es algo genial. Decir no se unieron a la fe significa negar la realidad de lo que quieres. Así que no les aprovechó significa que no lo obtuvieron. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Mateo 17. Cuando dicen incrédula simplemente quieren decir que no crees en lo que asumes ser. Perverso es ir en la dirección equivocada, es decir, no ser lo que deseas ser. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Significa que lograr tu deseo está determinado cuando cambias tu forma de pensar. Imagina que lo que deseas te está diciendo que no será tuyo hasta que dejes de dudar y cambies a pensar correctamente. La justicia es pensar que ya eres lo que deseas ser. Por ejemplo, salir de Egipto significa dejar la oscuridad y las creencias en muchos dioses o causas. El rey simboliza el poder de las condiciones externas. Él es como te ves haciendo lo que quieres ser. Mantuvo firme como viendo a aquel que es invisible. Significa persistir en asumir que tu deseo ya se ha cumplido. Por eso persistir en la idea de que ya eres la persona que quieres ser te libera de dudas, miedos y creencias externas. El mundo a tu alrededor se ajusta a lo que asumes. Las definiciones de fe en el diccionario, como sentimiento de la mente a la verdad y fidelidad al principio, encajan perfectamente con la ley de asunción. La fe no pregunta, simplemente sabe. Capítulo 26. El destino. El destino es lo que inevitablemente experimentarás. Hay muchos destinos, y cada logro marca el comienzo de otro nuevo. Como la vida es infinita, no hay un destino final. Tu conciencia es la única creadora de tu destino, lo creas conscientemente o no. A menudo, cosas buenas suceden sin que te des cuenta de que las estás creando. Comprender que eres el creador de tu vida, ya sea positiva o negativa, te hace observar más eficientemente los fenómenos y apreciar la riqueza de la vida, a pesar de las experiencias negativas. Tu destino es elevarte a estados más altos de conciencia y manifestar las maravillas de la creación. Estás destinado a darte cuenta de que puedes crear conscientemente tus futuros destinos a través de tus deseos. Este libro, al explicar la conciencia y la ley de asunción, es clave para alcanzar conscientemente tu destino más alto. Comienza tu nueva vida hoy. Vive cada experiencia con una nueva perspectiva mental y asume lo mejor para cada aspecto de tu vida. Créelo, grandes maravillas son posibles. Capítulo 27. La reverencia. Aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. Sabiduría. 11:24. En todo el universo, a lo largo de la eternidad, en cada rincón de tu ser, hay un hecho asombroso que quiero compartir contigo. Eres Dios, eres el yo soy. El yo soy eres conciencia y eres creador. Este es el secreto conocido por visionarios y místicos. No se trata de ser Juan Pérez o María Gómez, es algo más profundo. Tu gran ser, tu infinito ser, está dentro de ti. Eres tú, es tu mundo. Este hecho es la base de la ley de asunción, la ley que gobierna tu existencia. No puedes entenderlo intelectualmente ni debatirlo, solo puedes sentirlo, ser consciente de ello. Al ser consciente de que eres tu propio creador, experimenta una emoción profunda y vive en reverencia perpetua. Saber que fuiste creado por amor llena tu corazón de devoción y adoración. Un solo momento de comprensión de tu gran ser te llena de asombro y adoración. Cuando, con una intensa reverencia, te acercas a Dios, tu vida se enriquece. A veces, los sentimientos más profundos se expresan en silencio, incluso en el acto de adoración, donde el silencio es la más alta alabanza. Esto fue Entre Voz y Mente.